hoy vamos a ver una pequeña presentación que yo preparo para los seminarios de los químicos. Yo no sé si están viendo ya la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Es una presentación que hice o que hago dentro de las series de los seminarios que se aplican pues para los químicos que están empezando a escribir su tesis, su proyecto de grado o su plan de proyecto, y también para los estudiantes de posgrado. Entonces la idea es que esta búsqueda de literatura o este review de la literatura, que son dos cosas totalmente diferentes, son un paso fundamental en el proceso o en el proceso de construcción de ciencia, el proceso de construcción de conocimiento, desde el punto de vista que nosotros lo vemos cuando aplicamos el método científico. Entonces, en este paso, que es el primero, después de que, uno se hace una pregunta, esa respuesta a esa pregunta tiene que estar enmarcada dentro de lo que otros científicos en el área han hecho. Uno no puede negar jamás el trabajo de los demás. Además, el trabajo de los demás le da a uno bases para guiar el trabajo de uno, para explorar cosas que no se han explorado, para hacer análisis, estudios o experimentos que no se hayan postulado, para probar hipótesis que no se hayan formulado. Entonces, cuando uno va a hacer una pregunta científica y va a construir su hipótesis y va a generar una serie de objetivos y de metodologías y todas estas cosas, eso tiene que hacerse con base en lo que ya existe en la literatura, porque nosotros no vamos a empezar nunca de cero. Y afortunadamente no vamos a empezar nunca de cero, pues porque sería bastante complicado empezar todas estas cosas de cero. Uno tiene que apoyarse en estas herramientas, y estas herramientas son dos, básicamente: la búsqueda de literatura o la búsqueda de información bibliográfica y la revisión de esa literatura. Una cosa es una cosa y la otra es otra, porque ambas terminan con diferentes resultados. Entonces, cuando se hace la búsqueda de literatura, uno tiene que hacer pues una búsqueda completa de las publicaciones, y esas publicaciones son publicaciones científicas en forma de, empezando artículos científicos, libros, presentaciones en conferencias, resúmenes, etcétera. Todos esos se valen como publicaciones científicas. Y el resultado de esa búsqueda de literatura es una lista de referencias. Ahora, esa lista de referencias no debe confundirse con lo que se llama una revisión de la literatura, porque la revisión de la literatura es el resultado de leer esa lista de referencias, analizar esa lista de referencias y construir un marco estructurado que sostenga la pregunta que nosotros nos vamos a hacer, o que la enmarque. Sin eso no se puede avanzar hacia la formulación de objetivos y la formulación de actividades metodológicas. Entonces, por eso la revisión de la literatura, la búsqueda de la literatura es tan importante. Los resultados, como les dije, son diferentes. En el primero tenemos una lista de referencias y en el segundo tenemos un resumen de la literatura que uno analiza para poder enmarcar o desarrollar el estudio. Las dos cosas son absolutamente diferentes, pero dependen una de las otras. Entonces, para poder hacer la revisión de literatura tengo que tener la lista de referencias y tengo que tener las referencias. Pero ¿cómo encuentro esas referencias? ¿Cómo busco esa literatura? Bueno, hay mucha gente que tiene muchos procesos para hacer eso. Hay gente que es muy hábil para hacer eso. En mi experiencia, la búsqueda de literatura o la búsqueda de información en bases de datos científicas, básicamente se resume o se limita a saber o a encontrar las palabras claves que uno tiene que utilizar para hacer esa búsqueda. Sin esas palabras claves, nunca jamás en la vida va a ser uno capaz de encontrar ninguna información relevante o de importancia. Y por eso a veces la revisión queda mal hecha, y cuando el estudiante está haciendo su trabajo de investigación y está haciendo sus experimentos, encuentra uno artículos que ya tienen básicamente todo el trabajo que se está haciendo, y se da cuenta uno de que el estudiante no hizo el trabajo como debería hacerse, porque básicamente esto empieza a fallar desde cómo estructura uno la búsqueda de la literatura. Entonces, las estrategias de búsqueda empiezan con preguntarse algo, y esa pregunta la hace uno en sus propias palabras. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tomo el ejemplo de un trabajo que tenemos ahorita,
que estamos ejecutando con el estudiante de doctorado Luis Miguel Díaz. Y uno lo que hace es escribir una pregunta usando sus propias palabras. ¿Cómo se analizan los pigmentos en fitoplancton? Esa era un inicio de pregunta porque nosotros queremos hacer ese análisis de pigmentos en fitoplancton pues utilizando técnicas de espectrometría de masas. Pero antes de eso, tenemos que mirar cómo la gente ha analizado los pigmentos en el fitoplancton y cómo eso se reporta en la literatura científica, ¿sí? Entonces, la pregunta puede ser aplicada a cualquier, o esta estructura de búsqueda puede ser aplicada a cualquier tipo de tema. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gina y de Manuel que estaban ahorita, ¿cómo se mide hidroximetilfurfural en jarabes? ¿Cómo se mide hidroximetilfurfural en mieles? ¿Cómo se mide hidroximetilfurfural en matrices alimenticias? ¿Cómo se mide acrilamida en jarabes? ¿Cómo se mide acrilamida en mieles? Etcétera. ¿Sí? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Es una pregunta simple, no tiene uno que tener nada elaborado cuando hace esa pregunta. Ahora, después de que uno se hace la pregunta, entonces uno tiene que observar cuáles son las palabras importantes en la pregunta, ¿cierto? Y utilizar esas palabras para segregarlas en tópicos. Entonces, en esa pregunta, ¿cómo se analizan pigmentos en fitoplancton? La palabra cómo, pues en realidad no es útil como tópico de búsqueda, ¿cierto? Eso lo eliminamos. La tercera palabra que nos interesa es la palabra análisis. La otra palabra interesante en esta pregunta es pigmentos y la otra palabra es fitoplancton. Entonces ahí tenemos 3 palabras dentro de esa pregunta y lo mismo pasaría si ustedes empiezan a hacer el ejercicio mental o saquen un lápiz y un cuaderno y escriban una pregunta. Cualquier pregunta que se puedan hacer sobre su tema de investigación. Y utilicen esta estructura para empezar a formular sus ecuaciones de búsqueda. Entonces, en cómo analizar pigmentos en fitoplancton tenemos ya 3 tópicos básicos. Uno es el análisis, otro es el tema de pigmentos y otro es el tema de fitoplancton. Una vez uno tiene esos sujetos específicos, hay que identificar sinónimos y palabras claves y escrituras alternativas de esos tópicos. Entonces, análisis lo podemos ampliar a determinación, a medición, a estudio y a toda una serie de palabras que me van a servir para describir el tópico 1, que es la búsqueda, ¿cierto?, de pigmentos en fitoplancton. Lo mismo va a pasar con pigmentos. La palabra pigmentos puede utilizarse o puede tener sinónimos o otros términos alternativos. Entonces, en pigmentos podríamos hablar de colorantes, podríamos hablar de carotenoides, podríamos hablar de clorofilas, podríamos hablar de todo lo que esté asociado a esos pigmentos. Y en fitoplancton, pues podemos simplemente utilizar una palabra más general, como por ejemplo plancton, ¿cierto? O podríamos también utilizar palabras alternativas, como por ejemplo algas o microalgas o cosas por el estilo. Entonces, una vez uno ya sabe más o menos qué es lo que quiere buscar, ahorita vamos a mirar cómo se estructuran las ecuaciones de búsqueda, pues tenemos también que seleccionar en dónde vamos a buscar esa información. Y esa información, lógicamente, lo primero que hace uno es utilizar bases de datos bibliográficas, no utilizar motores de búsqueda en Internet. Ese es el primer error que puede ocurrir y que ocurre en efecto, porque los estudiantes utilizan, por ejemplo, los motores de búsqueda de Google y utilizan los motores de búsqueda de Yahoo y de Bing y lo que sea para hacer búsquedas de información científica, y eso puede que les entregue algo de información, pero definitivamente esa información no va a estar bien filtrada, porque esos motores de búsqueda son motores de búsqueda que no son motores de búsqueda académicos. Si uno está muy desesperado y no tiene acceso a bases de datos desde las bases de datos de la universidad o del sistema de búsqueda electrónica, puede utilizar el Google Scholar o el Google Académico, que es una base de datos excepcional que está curada por Google. Y esa base de datos le puede dar a uno muchísima información, pero tiene que ser una base de datos bibliográfica, científica. No puede ser Google, el buscador de Google, ni el buscador de Yahoo, ni el buscador de Bing, ni el buscador de ninguno de esos. Tienen que utilizar una base de datos científica.
Puede ser en este caso Google Scholar o Google Académico o las bases científicas o bases bibliográficas que hay en la base de datos, en las bases de datos electrónicas de la universidad. Y para eso, muchachos, entonces ustedes pueden irse a la biblioteca de la Universidad Industrial de Santander y en la sección de recursos electrónicos, aquí está la página de la UIS, van a la biblioteca de la Universidad Industrial de Santander y aquí en toda esta primera página bajan y van a encontrar aquí que hay un calendario de capacitaciones. Y si ustedes no tienen aquí, por ejemplo, aquí están cómo se usa el Springer Link, cómo se utiliza el Turnitin, cómo se utiliza el EBSCOhost. Aquí hay un montón de capacitaciones. Están las capacitaciones de enero, las capacitaciones de febrero. Van a ver las capacitaciones de marzo, pues que hay algunas ya programadas, pero básicamente tendrían que mirar las de febrero y cuáles les sirven a ustedes. Estas capacitaciones son fundamentales porque uno tiene que aprender a utilizar las bases de datos. Si no las sabe usar, pues entonces estamos fregados. Y aquí no nos podemos poner a dar indicaciones de cómo funcionan las bases de datos, pues porque cada base de datos funciona, algunas un poquito diferente que las otras, pero todas necesitan palabras claves. Entonces, el uso de la base de datos inicia por lo que estamos presentando ahorita. Si ustedes no encuentran aquí capacitaciones que les interesen o no encuentran el tema que les interese o la base de datos que les interesa, pueden solicitar capacitaciones a la carta, que hay un clic, hacen un clic y le solicitan a la biblioteca de la universidad que los capaciten en las bases de datos que ustedes necesitan, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso es con base en dónde van a buscar. Como ya tenemos, entonces, de la diapositiva anterior, tenemos la pregunta dividida en 3 tópicos, análisis de pigmento y fitoplancton. Ah, esa es otra cosa que se me está pasando. Aquí, quieranlo o no, tienen que hacer la pregunta en inglés y tienen que hacer las búsquedas en inglés, porque las bases de datos referenciales científicas que existen, las más fuertes, las más completas, están todas en inglés. Y aquí no es una cuestión de no debemos llevar esto a política, ni debemos llevarlo a snobismo, ni nada por el estilo. Tenemos que ser realistas y tenemos que ser conscientes de que la ciencia actualmente se escribe en el idioma inglés. Al que no le guste eso, pues tendríamos que descubrir o inventarnos una máquina del tiempo para regresar, por ejemplo, a cuando la ciencia se escribía en alemán o cuando se escribía en francés, o si quieren ir más atrás, cuando se escribía en griego, ¿sí? Antes de eso, pues antes de lo que tenemos ahorita, hubo muchos cambios y en el futuro probablemente van a haber muchos cambios. Hay gente que dice que todos vamos a terminar hablando mandarín, que otros vamos a terminar hablando no sé qué, pero hasta que eso no suceda, nos tenemos que quedar con los hechos y las realidades actuales. Y aparte de que nosotros estemos de acuerdo o no de acuerdo con los sistemas que hay actualmente, el sistema de ciencia, tecnología, está construido con base en el idioma inglés y la información que existe abundantemente en ese idioma. Entonces, las palabras claves tienen que ser en inglés. Afortunadamente, pues hay mucha transparencia entre las palabras claves de las preguntas que hace uno en español y las preguntas que se hacen en inglés. Ahora, hay palabras que son muy importantes y por eso tiene que saber uno cómo traducirlas al otro idioma. Palabras que probablemente en español se digan de una forma y en inglés se digan de otra, y se necesitan los términos específicos para poder saber cuáles son las palabras claves de búsqueda que vamos a utilizar. En este caso, pues estamos hablando del tópico 1, análisis, el tópico 2, pigmentos, el tópico 3, fitoplancton. Como les decía, entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar palabras claves y sinónimos. Y los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado que la palabra que yo estoy buscando. Entonces, en el caso de análisis, ustedes van a ver aquí que está escrito, por ejemplo, análisis, ahorita les voy a explicar estos que se llaman wildcards. Caracterización, determinación, ¿cierto? Esas son 3 palabras, por ejemplo, que uno podría utilizar en lugar de análisis. Hay otras también, medición, estudio, ¿cierto? Que podría colocar uno ahí adicionalmente a la palabra análisis. Luego viene la palabra pigmento. Entonces, la original es pigmento, después pueden haber otras como colorantes, manchas, tintas, etc. Y otras como, por ejemplo, fitoplancton,
autótrofos primarios, microalgas, etc. ¿Qué palabras uno tiene que evitar en las búsquedas bibliográficas? Palabras muy generales, abstractas, o lo que se llaman palabras que paran la búsqueda. Entonces, por ejemplo, artículos como de, ¿cierto? Otro tipo de palabras como a, and, by, of, on, importance, discuss, cosas por ese estilo, no son útiles para hacer revisiones bibliográficas porque son palabras abstractas que no le sirven a la base de datos. Ahora, ustedes aquí están viendo que en los tópicos que yo seleccioné, que eran análisis, pigmento y fitoplancton, las palabras o los sinónimos de vienen con una serie de caracteres que me van a ayudar a la búsqueda bibliográfica. Y ahorita vamos a mirar qué son esos caracteres. Esos caracteres son lo que se llaman wildcards o truncaciones, rompimientos de la palabra. Entonces, primero vamos con esos. ¿Por qué se llaman wildcards? Porque son palabras, esto viene del inglés y significa, son palabras con mucho significado, ¿cómo se dice? Cartas con mucho significado. Entonces, por ejemplo, en inglés tenemos la gramática inglesa americana y la gramática inglesa europea. Por ejemplo, las palabras organización y organización en inglés americano y en inglés británico se escriben diferente. Por ejemplo, en inglés británico se escriben con S y en inglés norteamericano se escriben con Z. Lo mismo pasa con la palabra caracterización, que se escribe con S en inglés británico y con Z en inglés americano, y otras palabras interesantes como por ejemplo color, que se escribe con una O solamente en el inglés americano y con una OU en el inglés británico, y lo mismo pasa con la palabra comportamiento o behavior, que se escribe con una O y una U. Entonces, uno utiliza esos wildcards que en este momento pueden ser un símbolo de interrogación para decirle a la base de datos que donde está ese símbolo de interrogación puede colocar cualquier tipo de carácter. Entonces, si yo escribo organización y en lugar de ponerle una S o una Z le pongo un signo de interrogación, la base de datos me va a buscar cualquier palabra que tenga esta estructura y en esta posición tenga cualquier letra. Es decir, puede ser una S, puede ser una Z, ¿sí? Lo mismo pasa con la palabra caracterización, lo mismo pasa con la palabra color y lo mismo pasa con la palabra comportamiento, behavior. Entonces estos son los que se llaman wildcards y ustedes las usan precisamente porque como las bases de datos están en inglés y hay gente que escribe inglés británico y otra gente que escribe en inglés americano, entonces por eso es necesario utilizar estas palabras o estos símbolos dentro de las palabras. Por eso aquí en esta vemos que en algunos casos yo puse unos interrogantes, esos son los caracteres de los que estamos hablando. Ahora, vamos a otras palabras o a otros símbolos que se usan en los motores de búsqueda o en las bases de datos, que es el recorte de la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que hay palabras que pueden ser singulares o pueden ser plurales o pueden haber muchas palabras que tengan los prefijos que son similares, pero que la terminación de la palabra sea diferente y yo quiera incluir todas esas posibles palabras dentro de la búsqueda. Un ejemplo es la palabra análisis en singular y la palabra análisis en plural. En inglés las dos palabras son diferentes y si yo quiero hacer una búsqueda bibliográfica en la que yo incluya la palabra análisis en singular y la palabra análisis en plural, tengo que mirar o truncar la palabra clave, en este caso, la parte que es común a los dos términos son las primeras 5 letras A, N, A, L, Y. Yo corto la palabra por ahí y cuando corto la palabra, pues entonces coloco un símbolo que en este caso puede ser un asterisco o que puede ser el símbolo de dinero. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en las palabras claves que tenía yo aquí arriba, en análisis se había colocado el símbolo de dinero. Lo mismo determinación, porque puede ser determinación o determinaciones, ¿cierto? En pigmento puede ser pigmento o pigmentos, puede ser colorante o colorantes, puede ser tintas o tintes. En fitoplancton puede ser plancton
fitoplanctons, no sé, primario, singular o plural, etcétera, ¿sí? Entonces, por esa razón siempre se tienen aquí las palabras truncadas. Esas palabras truncadas sirven para incluir muchos más términos y no tener que estar haciendo ecuaciones de búsqueda en la que uno pone la palabra análisis y después vuelve y hace otra ecuación de búsqueda en la que pone la palabra análisis en plural y así sucesivamente. Ahora, hay lo que se conocen como operadores booleanos y son 3 operadores. Ahorita hay más, lógicamente yo no voy a mencionarlos todos, pero estos operadores booleanos, que son el operador o, el operador y el operador no, son los que le sirven a uno para mezclar las palabras claves. En el caso de lo que estamos hablando en la búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿cómo analizar pigmentos en fitoplancton?, ya descubrimos que hay una serie de sinónimos para la palabra análisis. Está análisis, caracterización y determinación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestra ecuación de búsqueda utilizando los sinónimos de la palabra primera de nuestro tópico del tema, entonces conectamos esos sinónimos con caracteres booleanos o ese carácter booleano. Entonces, tendríamos que hacer una ecuación de búsqueda. La palabra análisis con esta truncación está incluida y después o caracterización o determinación o estudio o medición, ¿sí? Y de esa forma escribe uno esa primera sección. Se utilizan estas comillas en algunas bases de datos, otras bases de datos no utilizan las comillas. Las comillas se utilizan para que la base de datos entienda que estamos buscando estos términos y que el carácter booleano conecta este término entre comillas con el siguiente término entre comillas y con el siguiente término entre comillas. Entonces, para el primer tópico, que es el análisis, podemos utilizar estos términos de búsqueda con el carácter booleano o. Entonces, análisis o caracterización o determinación, ¿sí? Ahora, el carácter booleano, el operador booleano y se usa para combinar búsquedas. Entonces, si yo tengo mis sinónimos, por ejemplo, de pigmentos, yo construyo, para el análisis construyo análisis o caracterización o determinación o estudio. ¿Cómo conecto ese análisis con pigmentos? Pues lógicamente yo quiero encontrar artículos en donde haya análisis, caracterización, determinación, estudio, medición y pigmentos. Es decir, tengo que decirle a la base de datos que me cruce esas palabras que le estoy dando con el término pigmentos. Y entonces ahí uno puede empezar a combinar las búsquedas. ¿Cómo combinan las búsquedas? La búsqueda de un tópico se puede cerrar en corchetes. Entonces yo puedo encerrar en corchetes la palabra análisis con esta truncación para incluir análisis singular y plural y después puedo mezclarla o puedo combinar esos sinónimos con el operador booleano o para mezclarlo con caracterización o determinación y ustedes aquí pueden ponerle más o medición o estudio o etcétera. ¿Listo? Y luego la otra búsqueda por el lado de pigmentos, pues lógicamente va a ser la palabra pigmento y mire que aquí yo le puse un asterisco en lugar de ponerle el símbolo pesos, puedo colocarle cualquiera de los dos. Pongo eso entre comillas y pigmento lo cruzo o combino ese sinónimo con el sinónimo colorante y esas dos cosas las cierro entre corchetes para que la base de datos empiece a hacer las búsquedas. ¿Cómo hace la base de datos? Es como hacer una operación matemática. Ella hace primero lo que está por dentro de los corchetes y después utiliza o aplica el carácter booleano que está por fuera de los corchetes. Entonces, por eso yo podría aquí básicamente tener información de una base de datos en que me va a decir, me va a cruzar todas las palabras análisis, caracterización, determinación y me las va a buscar relacionadas con las palabras pigmentos o colorantes. Y aquí al final pues yo puse otra que es plancton. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la truncación de la palabra plancton se hizo al inicio, es decir, el signo peso se puso antes de la palabra plancton. Esa truncación sirve al inicio y al final de las palabras, ¿sí? O sea, yo la puedo usar al final para buscar terminaciones diferentes o la puedo usar al inicio para buscar inicios diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, esas dos cosas me sirven muchísimo para combinar todas las búsquedas y para utilizar sinónimos individuales. Pero ahora imaginémonos que yo estoy interesada solamente en el análisis de fitoplancton, de pigmentos fitoplanctónicos en agua de mar.
Lógicamente, hay mucha gente que puede haber hecho estos análisis en agua fresca. Entonces, yo le puedo decir que no, ¿cierto? Utilizar este operador booleano y elimino los ítems que no me interesan de la búsqueda. Entonces, utilizo toda esa ecuación que ya estoy armando y al final le digo, no me busque lagos y no me busque ríos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en ese momento solamente habrá mar o le puedo incluir y mar. ¿Sí? Yo solamente utilicé aquí la palabra no como para ilustrar que yo puedo sacar cosas de la búsqueda. ¿Sí? Y esto que ustedes tienen aquí, en la parte final, es lo que se conoce como una ecuación de búsqueda en una base de datos. Es muy fácil de hacer si ustedes conocen los protocolos para hacerlo. Y esos protocolos están aquí. Yo le voy a dejar a Luis Miguel la presentación para que la comparta con todos los miembros del grupo. Ahora, hay otras cosas que uno puede hacer. Esas comillas que yo les puse acá no solamente se pueden utilizar para un solo término. Las comillas, y ustedes ya deben saber eso, se pueden utilizar para términos compuestos o complejos. Entonces, si yo quiero empezar a buscar por frases específicas, como por ejemplo caracterización de fitoplancton, pues pongo las comillas que incluyan toda la frase. Ahora, hay otra cosa muy interesante, que hay otras características, y estos ya son formas avanzadas de utilizar las bases de datos. Por ejemplo, hay otro operador que es el operador adyacente. El operador adyacente es el operador ADJ y hay muchos operadores similares. Este operador ADJ es un operador adyacente que busca palabras cercanas a unas que yo estoy determinando. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí me comí unas comillas. Después de la palabra caracterización, con el asterisco debe haber una comilla. Y después viene el operador ADJ3. ¿Por qué pongo 3? Porque él lo que va a hacer es buscar, después de la palabra caracterización, 3 palabras adelante, y si esas 3 palabras, una es fitoplancton, ¿sí? Entonces, eso me sirve cuando ustedes están, o les sirve cuando ustedes están buscando. En las bases de datos uno puede seleccionar que uno puede buscar por título o que uno puede buscar también por abstract. En el abstract es mucho más difícil de buscar porque en el abstract hay muchas palabras. Entonces, como en el abstract es muy difícil de buscar, uno utiliza estos operadores para seleccionar palabras que estén cerca. Entonces, si el abstract dice, en alguna parte dice caracterización de fitoplancton, yo puedo de pronto utilizar ese abstract, me sirve para mi búsqueda bibliográfica. Pero entonces yo tengo que utilizar estos operadores avanzados para decirle a la base de datos, bueno, búsqueme 3 palabras adelante de esta palabra si existe la palabra fitoplancton. Bueno, y finalmente hay otra característica, una propiedad o una opción que se llama snowballing. Snowballing es cuando uno está tan supremamente de buenas que consigue un artículo que tiene perfectamente los criterios suyos de búsqueda. Es decir, imagínense que ustedes encontraron el artículo ideal o que Luis Miguel encontró el artículo ideal, un review donde dice análisis de pigmentos en fitoplancton. Esas son sus palabras claves, esas fueron las palabras que usted escogió, esa fue su pregunta. Y en ese artículo están todas esas palabras. Entonces lo que uno hace es, con esos artículos, irse a la sección de keywords o palabras claves, y en esa sección de keywords o palabras claves uno puede prestar de ese artículo esas palabras claves. Y ustedes se van a dar cuenta que todos los artículos tienen un montón de palabras claves, y esas palabras claves, que son entre 5 y 10 términos diferentes que requiere la revista cuando uno está publicando, esos términos les sirven a los buscadores como ustedes de información para poder organizar sus ecuaciones de búsqueda bibliográfica. Y después de eso, entonces, la búsqueda bibliográfica, yo siempre le hago la analogía, es como cuando uno está buscando la punta de un ovillo de hilo y está perdida. Cuando usted es capaz de hacer esto y es capaz de encontrar los artículos que son similares a los temas y a los tópicos en los que usted está interesado, usted ya agarró la punta de la madeja. Y de ahí en adelante es supremamente fácil. Por ejemplo, decirle a las bases de datos
que lo mantengan a usted actualizado en esas ecuaciones de búsqueda o en esos tópicos que están asociados con sus ecuaciones de búsqueda. Y uno puede perfectamente decirle a la base de datos que automáticamente le envíe a usted cada semana o cada 15 días o cada mes toda la revisión bibliográfica asociada con esos términos de búsqueda que usted seleccionó para su trabajo. Y eso le evita a uno problemas y trabajo de ir y estar buscando información bibliográfica. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que trabajan bajo mi dirección, yo les estoy mandando correos electrónicos permanentemente donde están los artículos científicos actualizados de sus temas de trabajo, porque yo tengo bases de datos en donde busco información y esa información permanentemente la estoy actualizando y la base de datos me está actualizando permanentemente con términos de búsqueda de esos que yo tengo, con artículos que incluyen esos términos de búsqueda. Y por eso yo puedo encontrar información y la base de datos básicamente trabaja por mí automáticamente. Les sugiero que hagan eso, muchachos. Finalmente, cuando ustedes están haciendo la búsqueda bibliográfica, hay otras opciones y esas opciones pues son relativamente fáciles de seleccionar. Entonces, ¿qué fecha de publicación quieren ustedes? Hay algunas bases de datos que tenemos en la biblioteca de la universidad como el Web of Science. El Web of Science creo que solamente tiene 10 años en el pasado. Entonces ahí sí no tenemos por qué darle ninguna restricción. Básicamente uno utiliza los 10 años que le da la base de datos, pero hay otras bases de datos como la de la American Chemical Society con journals que van hasta hace 100 años, por ejemplo, o más. Hay algunos journals como el journals de la American Chemical Society, creo que JACS va hasta 1879. Entonces, ustedes tienen que escoger las fechas de publicación. Hay una cosa que también les sugiero, muchachos, y no subestimen la información de sus pares científicos de hace más de 50, 60 años. Ustedes se podrán sorprender de la cantidad de cosas que hacían los científicos sin las herramientas que nosotros tenemos actualmente. Leer esos artículos de hace 50, 60, 100 años es supremamente edificante y supremamente útil desde el punto de vista científico. Entonces, les sugiero que cuando estén buscando cosas, traten también de leer literatura de hace mucho tiempo, porque es literatura supremamente valiosa. Bueno, adicionalmente tenemos los tipos de materiales. Entonces ustedes pueden estar interesados y en la base de datos van a tener la opción de hacer reviews de papers, de capítulos de libros, de reviews, que son revisiones. Cuando uno está haciendo una revisión bibliográfica, las revisiones son fundamentales. Entonces uno tiene que aprender a leer reviews y a buscar reviews. Patentes también pueden buscar, etcétera. Ustedes determinarán cuál es el tipo de material en el que están interesados o junto con su director también. El lenguaje depende de lo que ustedes se sientan cómodos. Inglés es una buena forma de iniciar. Chino es muy difícil, les toca, a menos que sean chinos o hablen chinos, pero básicamente todos los journals chinos están en inglés. Español, hay algunas revistas en español, muy pocas, muchachos, y por eso les digo, no es cuestión de que yo los quiero obligar a hacer búsquedas en inglés. Las búsquedas se tienen que hacer en inglés porque es el idioma de la ciencia actualmente. Y también hay otra opción que es el país de origen. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en trabajos específicos que se están haciendo en algún país del mundo, pues seleccionan el país. Si no, pues dejan eso abierto. Ahora, finalmente, nosotros dentro del grupo y los que han trabajado, los que alcanzaron a trabajar con el doctor Sergio Valle se dieron cuenta de que las revisiones bibliográficas se hacen utilizando algunas formas o fórmulas que nosotros tenemos en el grupo. Algunos de los estudiantes usan esto, otros estudiantes no. Yo también le voy a hacer llegar a Luis Miguel los archivos de estas hojas de búsqueda para que ustedes utilicen si quieren esas hojas de búsqueda. Son formas en las que ustedes pueden organizar su información literaria o información bibliográfica. Pueden escribir su pregunta, pueden separar su pregunta en tópicos, pueden buscar por cada tópico, etcétera, así como les acabo de explicar. Y eso es básicamente todo lo que tenía que decirles por hoy. Suficiente, media hora. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita. Si no tienen alguna pregunta, pues Luis Miguel les va a hacer
les va a hacer llegar la información que les acabo de mostrar. No sé si tengan preguntas o si todo se vio bien o si no entendieron nada. ¿Sí me estaban escuchando o estaba hablando sola? Hola, profe. Hola, profe. Ah.